Bueno, estamos en una diatriba ahorita políticas en el país, fundamentalmente el área de la constituyente. Para ti, ¿qué opinión tienes con esta constituyente que en este momento está avanzando? Mira, yo creo que la constituyente es un espacio importante para que nosotros podamos conversar, dialogar, discutir el proyecto país. Difícilmente una persona que venga del chavismo puede oponerse o estar en contra de un proceso que convoque al poder originario, que es la constituyente, porque además eso fue la primera propuesta que hizo el comandante Hugo Chávez cuando llegó al gobierno. Pero con unas características distintas a las que tenemos en este momento, ¿no? A eso iba, ¿no? Yo creo, lo que a mí me preocupa un poco, y es sobre algunos elementos que he hecho pronunciamientos, es tratar de que no se nos desvirtúe el proceso constituyente. Creo que hay dos cosas, hay dos señalamientos que yo quiero reflejar de manera muy precisa porque me preocupan en cuanto a el desarrollo del proceso constituyente. ¿Cómo fue el comunicado o carta que tú enviaste con base a una información que dio Bueno, Elías pero Agua? eso es lo que te quiero explicar. Sí. O sea, para mí no existe ninguna posibilidad de cambiarle ni una coma a la Constitución Nacional. Si eso no pasa por un referéndum donde el pueblo venezolano apruebe o no el texto constitucional que se vaya a tener. De la misma manera que en el año 90... Bueno, con relación a la convocatoria yo sé que hay diferentes criterios y sobre eso pues en realidad aquí ya se hizo una convocatoria, una enmienda y una convocatoria a una reforma sin necesidad de que hubiera un referéndum consultivo pero primero. La diferencia entre enmienda y constituyente es abismal, ¿no? Sí, está bien, pero sí, a mí me gustaría hablar de los dos aspectos donde yo sí tengo observaciones específicas porque me parece muy importante y se nos puede ir el tiempo en otras áreas y yo quiero dejar clara mi posición en cuanto al tema de la constituyente. Son dos cosas. La primera, tiene que quedar claro desde ahorita, es decir, antes de elegir a los constituyentistas, que cualquier cambio o modificación o cualquier nuevo texto que se vaya a aprobar de la Constitución Nacional tiene que ser aprobado después por el pueblo venezolano o negado, porque también pudiera ser el caso, tiene que someterse a referéndum para que sea el pueblo venezolano el que diga si quiere o no quiere ese nuevo texto constitucional. Esta Constitución de 1999, que está vigente ahorita, nosotros la aprobamos en referéndum. Por lo tanto, mal pudiéramos hacer nosotros de cambiar esta Constitución si no es por la misma vía, es decir, por la aprobación de un referéndum. ¿Por qué mi preocupación al respecto de esto? Porque en una rueda de prensa que dio el presidente de la comisión, bueno, toda la comisión constituyente nombrada por el presidente de la República, que preside Elías Agua, él manifestó que no está establecido taxativamente en la Constitución Nacional la convocatoria a ese referéndum posterior. Y es verdad, yo lo estuve buscando en la Constitución y ciertamente ahí pareciera haber un vacío donde no se dice específicamente que se tiene que hacer un referéndum. Pero en todo caso no puede ser una elección de segundo grado para aprobar la Constitución. Claro, pero exactamente, lo que yo planteo, no se le puede dar un cheque en blanco a 540 personas. Mira, si esas personas fueran las más honestas, las más inteligentes, las más íntegras, las más personas más sabias de toda Venezuela y que nosotros hiciéramos una escogencia perfecta de las mejores 540 personas de Venezuela y que esas 540 personas solamente sean las que decidan qué es lo que va a existir o no en nuestra Constitución sin que luego nos consulten al poder originario que somos todos los venezolanos y venezolanas. Para mí eso es importante que esté claro ahora, no puede dejarse a criterio de la Asamblea Constituyente. Yo le pido al Consejo Nacional Electoral, doctora Tibisay Lucena, todos los rectores, le pido, le ruego por favor que en las bases comiciales, en las bases electorales, antes de elegir a los constituyentistas, esté establecida una cláusula que diga que cualquier cosa que ellos vayan a cambiar de la Constitución o cualquier texto nuevo de Constitución tenga que ser aprobado en referéndum, dado que está ese vacío en la Constitución, aunque los 350 artículos de la Constitución hablan de democracia participativa y protagónica. Pero todo luce obvio, ¿no?, que tienen que consultar. Claro, o sea, de hecho, Elías me responde en un programa de radio, hay unas declaraciones que le atribuyen a él y Elías dice, no te preocupes Maripili, no dudes de la vocación democrática del presidente Nicolás Maduro. Y está bien, o sea, es que no se trata de dudar de la vocación democrática de nadie, es que el problema es que tú le das el poder, el poder originario lo delegas en 540 constituyentes y luego ellos pueden decidir otra cosa. Otra cosa importante, Maripili, en esto es el tiempo. ¿Cuánto tiempo va a estar la Constitución? Eso es lo segundo que yo quería decir. Mi segunda observación
discusión que creo que también tiene que estar incluida dentro de las bases comiciales, es cuánto tiempo dura la Asamblea Nacional Constituyente. Cuando nosotros convocamos una Asamblea Nacional Constituyente en el año 99, esa asamblea tenía un periodo de tiempo. Y cuando nosotros fuimos a votar sabíamos que esa asamblea iba a durar un periodo de tiempo. ¿Por qué es importante esto? Porque esto es un problema de principio. Esto no es un problema para oponernos a la constituyente ni a cualquier camino democrático. Esto es un problema de principio. Mira, la constituyente es la depositaria del poder originario. Eso quiere decir que es suprapoder, está por encima de los 5 poderes públicos, está por encima incluso de la propia Constitución Nacional en el momento en que ella se instala. Entonces, es muy peligroso que nosotros le demos un poder indefinido a 540 personas sin decirle, mira, tu poder va a durar tanto tiempo. Además, el espíritu de toda la Constitución es ese. Nosotros tenemos que tener, tú eliges un presidente y tú eliges el presidente con las competencias que el presidente tiene y además elige por un periodo de tiempo, igual un gobernador, un alcalde. En todo caso, Maripili... Entonces tiene que estar claro, antes de elegir a los constituyentistas, dentro de las bases comiciales, cuánto tiempo va a durar la Asamblea Nacional Constituyente. Suponte que, bueno, se hace la constituyente, se crea la constitución, vamos a referéndum y el pueblo no aprueba esa constitución. Claro. ¿Qué pasa? Bueno, que no, que seguimos con la constitución del 99, es una decisión del soberano. El tiempo ese que transcurrió, que no fuimos a los problemas fundamentales. ¿Tú crees que con esta constituyente en este momento pudiéramos resolver los problemas que realmente gravitan en Venezuela? Alimentación, salud, seguridad. Mira, nosotros en Venezuela tenemos un grave problema de orden económico, financiero, pero también tenemos un grave problema de orden político. O sea, y el problema es que prácticamente estos dos asuntos van en paralelo. En otras palabras, quiero decir, difícilmente vamos a poder dar respuesta al problema económico si no resolvemos el problema político. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que nosotros, para los efectos de resolver ese problema político, es decir, toda esa situación de violencia que tenemos en la calle, toda esta situación de ingobernabilidad que existe, nosotros tenemos que abrir procesos de diálogo. Y yo sé que esto es una palabra que hoy en día casi es un insulto para la gente. ¿Cómo hacemos para dialogar si las élites políticas no quieren dialogar? Entonces, a mí no me parece mal que se convoque el poder originario para que todos hablemos sobre nuestro país. Vamos a seguir hablando de eso en el próximo segmento, pero vamos a escuchar unas preguntas que nos dice la gente de la calle.